Bienvenidos amigos una vez más al Poder de la Virtud, Estoicismo en Acción. Me alegra mucho, pero mucho que estén aquí acompañándome en este octavo episodio donde seguimos aprendiendo de la sabiduría de Séneca que es tan clara y tan humana. Bueno, pero antes de comenzar con el tema de hoy, les tengo que decir un par de cositas rápidas. Les prometo que no les voy a quitar mucho tiempo. La primera es que ya, por fin, está activo nuestro Instagram. Nos pueden encontrar como el Poder de la Virtud y allí pues podemos comentar e interactuar siempre con el objetivo de que esta filosofía estoica se dé a conocer masivamente, ¿no? Que estos principios y estas ideas milenarias, pero al mismo tiempo tan actuales, pues que se diseminen como semillas llevadas por el viento y que florezcan en muchos corazones, ¿no es cierto? Así como diría alguno de nuestros maestros estoicos clásicos. Porque entre más gente conozca estos conceptos y sobre todo entre más personas los practiquen y los vuelvan parte de su diario vivir, pues ya lo he dicho muchas veces, yo creo que tendríamos un mundo mejor, con gente más feliz y con menos sufrimiento, ¿no les parece? Así que sigan el Instagram de este podcast, estaré dejando el enlace en la descripción de este episodio, ¿vale? Y lo otro es que si recuerdan hace un par de episodios, yo les dije que yo era el único que trabajaba y que producía el Poder de la Virtud de Estoicismo en Acción y la verdad me pifié. Metí la pata, no sé en qué estaba pensando, pero me equivoqué. Y sería poco estoico y muy injusto no reconocer la participación y la ayuda de mi hijo Fabián, quien por cierto es productor musical de profesión y quien me entrenó e instaló el software de grabación que utilizamos para este espacio durante los primeros episodios y que todavía aún me asesora cuando tengo dudas sobre la calidad del sonido. Y también de mi hija Valentina, quien es profesora pero una experta empírica en esto de redes sociales y quien se comprometió a ayudarme con el Instagram del programa. Así que aprovecho para disculparme y darles las gracias a ambos porque sin ellos la calidad del audio y de las redes les aseguro que no sería la misma. Bueno, y ahora sí al estoicismo. El tema de hoy lo he titulado Séneca y aceptar lo que no controlamos. Y les cuento que dudé en tocar este tema en este episodio porque, aunque Séneca sí lo abordó, el principal exponente de esta noción fue Epicteto, quien vivió varias décadas después, y pues cronológicamente todavía no hemos llegado a él. Pero sé que muchos ya han escuchado sobre la importancia de este concepto centralísimo del estoicismo y probablemente se han preguntado por qué estando ya en el episodio 8 aún no lo hemos tratado directamente, ¿no? Así que decidí hacerlo hoy porque su importancia para mí es demasiado grande para dejarla más tiempo en espera. Ahora bien, cuando pensamos en el control es natural que lo primero que se nos venga a la mente sea la idea de dominar, ¿no? De tener poder sobre algo o decidir lo que ocurre. Pero para Séneca y más tarde para Epicteto, el verdadero control no era un asunto de fuerza física, sino era un asunto de comprensión. Ellos ambos coincidían en que la raíz de gran parte de nuestras angustias está en que confundimos las cosas que dependen de nosotros con aquellas que no dependen de nosotros. Epicteto lo explicaría más adelante de manera muy directa y muy práctica. Él decía que hay cosas que están en nuestro poder, como por ejemplo nuestras opiniones, nuestros deseos, nuestras acciones, la manera en que nos comportamos, nuestra conducta, pero que hay cosas que no lo están, como por ejemplo la salud, la reputación, la riqueza, la conducta de los demás o nuestro destino. Y que cuando olvidamos esta distinción, cuando no comprendemos esa diferencia y tratamos de controlar lo que no podemos, pues nos causa una inmensa angustia y un gran sufrimiento. Antes de Epicteto, Séneca ya había llegado a esta misma conclusión, aunque no con las mismas palabras. Él lo expresaba, digamos, un poco más desde una perspectiva más amplia, más macro y también más moral. Séneca decía que la vida del sabio consiste en vivir de acuerdo con la naturaleza y que eso implica aceptar con serenidad lo que la vida nos trae, sin perder la paz interior por aquello que no podemos cambiar. En una de sus cartas a Lucilio, Séneca escribió la siguiente frase muy relevante: la fortuna no tiene poder sobre la mente que se ha preparado y que se conoce a sí misma. Esta frase encierra toda la idea de aceptar lo que no controlamos.
Para Séneca, la fortuna, que es ese símbolo del azar, ¿no? De lo inesperado, puede siempre arrebatarnos todas las cosas externas, pero jamás debería tener acceso a nuestra mente, si la hemos educado para comprender lo que está bajo nuestra influencia. Séneca comparaba la aceptación de las situaciones con un buen soldado que cumple su papel en el ejército. El soldado no tiene control sobre a dónde va a ser enviado, pero sí tiene control sobre elegir con qué actitud va a cumplir su deber, cuál va a ser su conducta. Esa metáfora nos recuerda muy cercanamente al episodio anterior, ¿no? Porque hay una enorme diferencia entre resignarse y aceptar, ¿sí recuerdan? La resignación es negativa, es pasiva, es amarga, es impotente y pesimista. La resignación es prácticamente rendirse muchas veces, sin luchar y sin reflexionar sobre hasta dónde tenemos el control del éxito, hasta dónde podemos llegar con nuestras acciones. Pero la aceptación estoica, en cambio, es diferente, es activa. La aceptación estoica no se trata de bajar los brazos, sino de reconocer hasta dónde podemos luchar, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde tenemos el control de la situación. En la Roma de Séneca, por ejemplo, se enfrentaban circunstancias supremamente difíciles, ya lo hemos visto, exilios, enfermedades que no tenían cura, pérdidas repentinas de seres queridos, traiciones políticas. Pero Séneca nunca perdió su energía ni desperdició su tiempo en lo que no podía dominar, en lo que no podía controlar. Y el mejor ejemplo es la lección que nos dio al final de su vida, cuando Nerón ordenó que se quitara la vida. Séneca no se rebeló, Séneca no suplicó. Séneca comprendió que su control había terminado allí. Pero su dignidad, en cambio, seguía intacta. Séneca murió como vivió, con serenidad, dueño de sí mismo y en armonía con su destino. Claro está que no es necesario siempre poner este ejemplo de la muerte de Séneca para aplicar su enseñanza. Un ejemplo que siempre se menciona en la historia es el ejemplo del arquero de competencia, pero no el arquero de fútbol que muchos están pensando, sino el arquero de arco y flecha, el arquero que tiene control total sobre su entrenamiento físico y técnico, sobre su respiración, sobre su pulso y sobre la forma en que apunta su arco y su flecha. Ahora, una vez que suelta la flecha, una vez que la flecha sale del arco, ya no puede hacer nada. Ya no puede controlar el viento, ni la temperatura del aire, ni la presión atmosférica, ni ninguna variable que pueda alterar el destino de su flecha o inclusive el movimiento del blanco al que disparó la flecha, ¿verdad? Ahora sí traigamos a nuestro siglo XXI todas estas lecciones de Séneca, porque el aceptar lo que no controlamos puede practicarse en todos los momentos de la vida, todos los días, en los momentos más simples. Podemos practicar el aceptar lo que no controlamos. Vamos a ver algunos ejemplos muy cotidianos con el que cualquiera de nosotros de pronto puede identificarse. Imaginen que dedican semanas para preparar un proyecto, ya sea para su universidad o para su lugar de trabajo, un proyecto importante, y lo hacen con entusiasmo, lo hacen con esfuerzo, le meten toda la energía, pero al final no sale como esperaban, porque tal vez cambiaron las reglas del juego, el jefe o el profesor tomó una decisión que no se veía venir y cambia todo. Pueda que las reglas cambien, que el cliente, si es en su lugar de trabajo, cambie de opinión. En fin, hay múltiples razones que no están bajo nuestro control todo el tiempo. Y todo el trabajo, todo lo que se hizo, se perdió. ¿Sí les ha ocurrido? Lo mismo ocurre con un abogado. El abogado puede prepararse con diligencia y estudiar el caso en el que está trabajando a fondo, presentar los mejores argumentos, pero el veredicto final dependerá del juez, en algunas ocasiones del jurado y por supuesto de la ley. Amigos, esto mismo pasa en casi todo lo que hacemos todos los días. Tenemos control sobre cuánto estudiamos, pero no sabemos cuál va a ser el resultado final del examen. Sobre eso no tenemos control. Tenemos control sobre cuánto amor y cuánta dedicación entregamos en una relación, pero no sobre cómo responde la otra persona. Tenemos control sobre nuestro esfuerzo en el trabajo, pero no sobre si el jefe va a reconocer esa dedicación como nos lo merecemos realmente. Por esto es que Séneca nos enseña que en vez de desgastarnos por lo que no controlamos, debemos enfocarnos 100% en lo que sí controlamos, en nuestra intención,
en nuestra disciplina y sobre todo en nuestra virtud. Si lo pensamos bien, muchos de nuestros malestares cotidianos vienen de esa lucha interna y silenciosa, ¿cierto? Esa lucha entre lo que queremos que sea contra lo que es en realidad, ¿verdad? Y en esto es precisamente donde muchas personas fallan y sufren inmensamente. Sí, aquellas personas a las que solemos llamar controladoras. ¿Sí las identifican? Esas personas que siempre sienten la necesidad de que todo se haga exactamente a su manera, que cada detalle salga perfecto y que nada se desvíe de lo que ellos quieren ni de su plan. Estos personajes terminan viviendo con una carga emocional enorme sobre sus hombros, amigos. Su mente rara vez descansa porque siempre hay algo que corregir, siempre hay algo que salió mal, algo que no salió como esperaban o alguien que no actuó como querían. ¿Se imaginan? Sí, alguien que no hizo lo que querían como ellos lo querían. ¿Sí se han dado cuenta? Porque estas personas no solo buscan controlar las situaciones, sino también la forma en que los demás piensan, la forma en que los demás sienten y la forma en que los demás actúan. Quieren que las demás personas los sigan, que hagan las cosas a su manera y punto. Estas personas creen que pueden cambiar a los demás, pero la verdad es que nadie tiene ese poder, amigos. Podemos vivir, obviamente influir, podemos liderar, podemos tratar de inspirar o de aconsejar, pero nunca imponer ni controlar. La realidad es que nadie puede dirigir el comportamiento ajeno. Y cuanto más se intenta, pues más se genera resistencia, frustración y distancia emocional, ¿verdad? Intentar controlar lo incontrolable es como querer detener el viento con las manos. Cuanto más lo intentamos, más se nos escapa y más nos desesperamos y nos frustramos. Al final esa tensión continua, ay hombre, genera una energía pesada, una ansiedad incómoda que impide disfrutar del momento actual de lo que sí está funcionando, de lo que sí depende de nosotros. ¿Sí conocen ustedes o han interactuado con alguien así? De pronto un jefe, un compañero de trabajo, familiar o incluso un compañero de equipo en algún deporte que practiquen. Imagino que sí, ¿verdad? Sí se han cruzado a una persona así, porque yo sí me he cruzado con este tipo de personajes y pues son estas personas que, aunque tengan buenas intenciones, terminan agotando a quienes los rodean y sobre todo terminan agotándose a sí mismos. En contraste, también me he cruzado con personas que aceptan lo que no depende de ellas, que se concentran en lo que sí pueden controlar, que se concentran en su carácter, en su esfuerzo y en su actitud ante la vida. Estas personas generalmente viven más ligeras, son más tranquilas y se les nota la felicidad por encima. ¿Sí se han cruzado con ese tipo de personas también? Claro que sí. Ahora, otro tema relacionado que podemos traer a nuestro tiempo es, por ejemplo, algo tan cotidiano como la salud, ¿verdad? Nosotros podemos cuidar nuestro cuerpo, podemos alimentarnos bien, seguir los consejos médicos, hacer ejercicio, pero siempre habrá factores que se escapan a nuestro control. La enfermedad, nuestra genética. ¿Cómo podremos nosotros controlar nuestra genética? El envejecimiento, el paso del tiempo, un accidente. Todas estas son situaciones que son parte del orden natural del universo. Y negarlos o enfurecernos por ellos no vale la pena. Solo nos hace más débiles. Si nos llegásemos a enfermar, por ejemplo, resignación sería tirarnos en una cama a esperar lo peor. ¿No es así? Pero aceptación sería reconocer la situación de salud en la que nos encontramos. Vamos a reflexionar sobre lo que debemos hacer para recuperarnos o para mitigar este problema de salud que tenemos y nos vamos a enfocar sobre qué está en nuestras manos para poner un plan en acción y que de pronto nos curemos, ¿cierto? Por eso es que, aunque estas nociones de Séneca sean del siglo primero después de Cristo, hace 2000 años, su mensaje es tan actual. Es como si lo hubiera escrito esta mañana, ¿verdad? Son importantísimas estas nociones. Y bueno, amigos, ya para terminar este episodio, esta será nuestra tarea estoica esta semana. Durante estos días, pues anoten 3 tipos de situaciones que enfrenten en sus días y clasifíquenlas en 3 categorías. Pueden escribirlo en su diario estoico, en una hoja de papel, en un cuaderno. Van a ser 3 categorías: cosas que no dependen de ustedes, cosas que dependen de ustedes y cosas que controlan, pero solo en parte, no al 100%. Y se van a dar cuenta de algo que no pensábamos. La mayoría de las cosas que nos quitan el sueño, por las que nos preocupamos,
pertenecen al primer grupo. Pertenecen a lo que nunca estuvo ni va a estar bajo nuestro control. O de pronto algunas al tercero, a lo que podemos influenciar, pero solo en parte. Y una vez que reconozcamos esto, practiquemos el soltar, amigos. Sí, el soltar. Soltar la necesidad de controlar lo incontrolable. Soltar la expectativa de que todo salga exactamente como yo lo quiero y como yo lo planeé. Y en cambio, pues redoblemos el esfuerzo en lo que sí está en nuestras manos, en nuestra actitud, en nuestra constancia y en nuestro compromiso con la virtud y con la excelencia. Hagan la prueba. Y también pregúntense mentalmente cuando algo no salga como esperan, ¿depende esto de mí o no? O háganse también la pregunta, ¿hasta dónde puedo influir en el resultado de esta situación? Y observen cómo cambia su estado emocional. Ya poco a poco van a sentir que recuperan el control. No el control del mundo, sino el control de ustedes mismos que al final pues es el único control que realmente importa, ¿no? Bueno, y para cerrar, quiero recordarles que este tema va a volver a aparecer más adelante cuando estudiemos al gran Epicteto, quien desarrolló esta enseñanza con una claridad admirable. Pero pues quise traerlo ahora porque aunque los nombres cambien, la esencia es la misma. Aceptar no es rendirse. Aceptar es liberarse. Así que si algo de lo que hablamos hoy resuena con ustedes, escríbanlo en su diario estoico. Reflexionen sobre qué cosas en su vida han intentado controlar sin éxito y cómo podrían enfrentarlas con la actitud de un sabio romano, ¿verdad? Con calma, con aceptación, con coraje y con el compromiso de hacer bien aquello que sí depende de ustedes. Bueno, mi queridísima audiencia, entonces nos escucharemos la próxima semana, ¿no? Cuando seguiremos explorando las enseñanzas del gran Séneca ya en el último episodio de esta serie que dedicamos a él. Y si les gustó este capítulo, denle un me gusta, compartan sus reflexiones y recuerden, sigan nuestro Instagram que ya está activo. Y quiero resumirles en una frase sencillísima las enseñanzas de este episodio. Si quieren lo pueden memorizar de pronto y recordarla cuando sea relevante. No podemos controlar el viento, pero lo que siempre podemos hacer es ajustar las velas. Y no olviden nuestra frase mantra tampoco. Solo la virtud abre la puerta a la verdadera felicidad. Disfruten de su semana, amigos. Chao, chao.